La edad más pequeña que me ha tocado ver es más o menos de 1 año y medio. Chiquitito. Sí, 1 año y medio. Hay un caso que me marcó harto de una pacientita que llegó de 1 año y medio con infección en sus dientes anteriores, en sus dientes de adelante. Fue bien impactante porque muy pequeñita le tuve que hacer tratamientos de conducto y todo. También pasa que los adultos proyectan mucho sus miedos en los niños o la experiencia que ellos tuvieron cuando niños, no quieren que sus hijos las repitan. Claro. Esta manta, bueno, cada vez hay más evidencia, hace poquito se empezó a estudiar, de que sirve mucho para contener a los pacientes, sobre todo cuando hay temas sensoriales. De hecho, hace poquito me tocó ver el caso de una paciente de 9 años que igual me impactó mucho, Ya. que ella llegó no por caries, sino que por este tema que yo te cuento, que los dientes le salieron con unas manchas así bien marcadas, Ya. que son hipomineralizaciones, y le hacían bullying. Entonces, si tenemos un niño que picotea todo el día pan, igual tiene más riesgo de caries. Eso jamás lo había escuchado. Sobre todo cuando es un pan, ponte tú con mermelada, o un pan con miel, o un pan con manjar. En el fondo igual te estás comiendo un carbohidrato con un azúcar, Claro. que claro, no es una gomita, no es un koyak, pero es azúcar igual. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Tenemos una invitada que viene en calidad de experta a enseñarnos y a entregarnos todas las herramientas necesarias porque vamos a hablar de la salud bucal de nuestros niños. Ella es Consuelo Peña Durán, es odontopediatra, embarazada de 30 semanitas, esperando su primer bebé. Estudió odontología en la Universidad de Chile, hizo su especialidad en la Universidad de la Frontera y desde el 2018 trabaja como docente de pregrado. Pero también del 2020 es parte del equipo de especialidad de posgrado y coordina un diplomado en la universidad. Además tiene su propia clínica familiar que es Clínica CIS del Sur. Con ella vamos a hablar todo lo referente a la salud bucodental de nuestros niños en Chile. Bienvenida a este episodio, Consuelo. Muchas gracias, Cami. Que lo disfrutes. Gracias. Pero por sobre todo que nos entreguen todas las herramientas necesarias para aprender en casa. Para eso estamos. Para eso estamos. Primera pregunta, lo más básico, ¿por qué decidiste especializarte en odontopediatría? Ya, a ver, mira, la verdad es que desde la primera vez que yo tuve odontopediatría en la universidad, dije, voy a ser odontopediatra. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Me encanta trabajar con niños, la verdad. Me gusta mucho. Creo que la odontopediatría es una especialidad súper potente a través de la cual podemos transformar la vida de los niños que llegan. Con la idea siempre, yo creo con dos principales ideas que tienen que ver con que luego sean adultos sanos, y también con la idea de que tengan desde pequeños un acercamiento amoroso al dentista. Entonces que después sean adultos igual sin miedo, que hoy en día se ve mucho miedo en los adultos de ir al tratamiento odontológico. Es verdad. ¿Qué es lo que más te llena de trabajar con niños? Mira, yo creo que lo que más me llena, bueno, es como el acompañamiento que uno va haciendo, ¿ya? Por ejemplo, el otro día pensaba, yo tengo la clínica ya hace casi 5 años, piensa que llegaron algunos niños bebitos, o sea, no sé, de 6 meses y ya tienen 5 años. Entonces es como, es muy mágico, siento yo, ese acompañamiento que se va dando, ese vínculo que se va generando con la familia, con el niño. Y creo que es eso, y también ver cómo podemos transformar la experiencia de niños. Muchas veces llegan niños con mucho temor de otras partes, que han tenido experiencias negativas previas y es muy bonito ver cómo van transformando, resignificando su experiencia en el dentista y después llegan súper contentos y todo eso es muy lindo. Lo más difícil. Ay, lo más difícil de ser odontopediatra. Yo diría que lo más difícil a veces es un poco las realidades con las que uno se enfrenta. Ya, más que los niños, porque mucha gente podría pensar así como, o sea, de hecho la mayoría de la gente cree como, uy, qué difícil debe ser trabajar con niños. La verdad es que a mí no se me hace difícil trabajar con niños, ¿ya? Pero creo que las realidades a veces con las que uno se enfrenta de ver niños que desde tan pequeños, ponte tú, tienen daño en su boca, o a veces ver igual que cuesta un poquitito que las familias adhieran a tratamiento, van generando a veces pequeñas frustraciones, yo creo, que con las que uno tiene que aprender a lidiar. ¿Cuál es la edad como normal que se pueden presentar problemas en las boquitas de los niños? ¿Y cuál es la edad más pequeñita que te ha tocado ver con niños que tienen problemas en sus dientes? Mira, así como una edad normal de presentar problemas, yo diría que no debiera haber nunca,
¿ya? O sea, pensando, ponte tú en el tema de las caries, tú tienes que pensar que hay niños que puede que nunca tengan caries, ¿ya? Ahí, ahora, podemos ir haciendo obviamente un acompañamiento y sí podríamos empezar a ver alteraciones en la oclusión, que es como los niños muerden, que eso podríamos empezar a verlo como a los 2, 3 años, dependiendo del niño, si se usa mucho chupete, mucha mamadera. Pero así como decir que hay una edad en la que un niño debiera empezar a tener problemas, yo pienso que no hay que verlo así. Ahora, la edad más pequeña que me ha tocado ver es de más o menos de 1 año y medio. Chiquitito. Sí, 1 año y medio. Hay un caso que me marcó harto de una pacientita que llegó de 1 año y medio con infección en sus dientes anteriores, en sus dientes de adelante, que igual sus dientes habían salido con un problema en el esmalte, que eso a veces puede pasar. Es el menos de las veces, ¿ya? Es las menos de las veces, porque hay muchas veces que está esta creencia igual como no, que tengo muchas caries porque tengo el esmalte malo. La verdad es que esos son los menos casos. Pero este era uno de esos casos y claro, fue bien impactante porque muy pequeñita le tuve que hacer tratamientos de conducto y todo. Sí, ¿se puede hacer tratamiento de conducto tan chiquitito? Sí, se puede hacer. ¡Wow! Sí. En Chile, cerca del 20% de los niños de 2 años ya tiene caries. Sí. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Falta de acceso, miedo, desconocimiento? ¿Qué más puede influir? Mira, yo creo que es una mezcla de cosas, de muchos factores. Ya se habla que la enfermedad de caries, digamos, tiene los factores causales y otros que son moduladores, ¿ya? Que también están influyendo permanentemente en la aparición de esta enfermedad. Falta de acceso yo creo que puede ser. Creo que desde el punto de vista de la salud pública todavía existe, si bien se han creado varios programas, ya existen muchos programas enfocados en la salud oral infantil. De hecho, existe el programa Cero, que es que los niños ingresan desde los 6 meses al sistema de salud público, con un seguimiento hasta los 19 años. Creo que todavía falta ahí acceso. A veces a las personas les pasa que les cuesta encontrar horas o que se las dan muy espaciadas, entonces podría ser. Desde el punto de vista privado, claro, está el tema a veces de los costos que a algunas familias se les puede hacer más difícil de ir al dentista. Creo que también hay mucho miedo, ¿ya? Pero este miedo viene más de parte de los adultos. De los papás. De los papás, la mayoría de las veces, de querer llevar a los niños al dentista, o también pasa que los adultos proyectan mucho sus miedos en los niños o la experiencia que ellos tuvieron cuando niños, no quieren que sus hijos las repitan. Un factor muy importante, que es la creencia de que los dientes, porque son de leche, no importan tanto. Eso es un mito. Sí, es un mito. Tienes que pensar que a los niños les empiezan a salir sus dientes de leche más o menos a los 6 meses y terminan de cambiarlos todos alrededor de los 10 años. Claro. Ya, o sea, son 10 años de la vida. Yo, no sé, pienso, es como que a ti te dijeran ahora ya, mira, de los 30 a los 40 vive con todas tus muelas con caries y que te duelan. Es como raro igual, ¿no es cierto? Como que cuando pensamos los niños, es como que esto fuera distinto, pero en realidad es igual de grave. Los niños les puede doler igual un diente como le duele a un adulto, se les puede generar igual una infección como a los adultos. Hay estudios que muestran que hay un alto grado de ausentismo escolar producto de las caries en los niños y del dolor que produce, ponte tú. Cuando hablamos de caries, ¿hablamos de enfermedad? Sí, la caries es una enfermedad. Es una enfermedad. ¿Será que no se ve como una enfermedad y por eso uno como que lo minimiza? Sí, mira, yo creo que falta mucho que todavía nos tomemos en serio que la boca es igual de importante que, no sé, ir al pediatra. Que sí, o que el corazón, que si que alguien tiene un tema en el corazón, que vaya al cardiólogo, que si alguien tiene un problema, no sé, de los pulmones, va al broncopulmonar. Igual de importante que ir al pediatra, porque la boca es una parte más de nuestro cuerpo que se enferma y que tenemos que mantener sana. Y así como cuando alguien está enfermo del corazón, dan ciertas indicaciones, cuando alguien se enferma de caries o está enfermo de caries, también hay que seguir ciertas indicaciones y hay que tratar de cambiar hábitos, porque finalmente lo que nosotros tratamos en el dentista es quien diría como el resultado final de esta enfermedad, que es cuando ya el diente se ve afectado por esta enfermedad, ¿ya? Pero la enfermedad parte muy silenciosa, de a poquito, y ahí va rompiendo los dientes, y ahí es cuando llegan a la consulta. Pero si nosotros hacemos tapaduras, que las podemos hacer, y no hay cambio de hábitos, lo más probable es que a los otros dientes les vuelvan a salir caries. Les vuelve a pasar lo mismo. Entonces hay un tema ahí de base que hay que tratar de cambiar cuando los pacientes llegan enfermos. ¿Desde qué edad uno debería llevar a los niños al odontopediatra?
Esa es una pregunta que yo creo que todo el mundo se hace. Sí, desde que aparece el primer diente de leche. La mayoría de las veces es antes del primer año, igual varía. Sí. Hay niños que les sale a los 4, a los 6, al año, pero la idea es ojalá poder llevarlos siempre cuando aparece el primer diente de leche, con el objetivo de tener una consulta más bien preventiva y educativa, ¿ya? Porque también pasa que muchas personas se preguntan, ¿y hay que llevarlos al dentista? Pero si tienen solamente 2 dientes, claro, porque se piensa mucho que ir al dentista es como ir solo a recibir un tratamiento odontológico, digamos, como que estás ahí trabajando en la boca, pero en realidad el gran objetivo de esa sesión es educar y que los niños entonces vayan creciendo y desarrollándose en un entorno lo más sano posible. O sea, hay que dejar esa creencia de que el dentista me ayuda cuando tengo dolor, sino que me ayuda como uno lleva al niño al pediatra todos los meses para ver el estado general de nuestro hijo. Así es. Así hay que verlo. Así es, okay. Sí. Me contaste que en odontopediatría también han conectado con muchos niños neurodivergentes. Cuéntame ahí. Sí, también hemos conectado con muchos niños neurodivergentes. Mira, cada vez son más los pacientes neurodivergentes que llegan a la consulta odontológica. Creo que en eso la odontología también estaba muy en deuda y hoy en día estamos tratando de responder y tener atenciones que finalmente acojan y contengan a estos pacientes que en general la atención odontológica para ellos es muy incómoda y desagradable. Por hartas cosas. Porque hay una ansiedad elevada, claro, porque es molesto, por los temas sensoriales, porque en realidad el dentista, si a todos nos pasa, yo lo entiendo, ni a mí me gusta tanto ir al dentista, o sea, hay luces, hay ruidos, hay sabores, y además que los sabores son todos como medios ácidos, ¿cierto? O sea, te ponen algodones, te ponen para atrás también, así como con un foco en la cara. Y desde el punto de vista sensorial, los pacientes neurodivergentes, independiente, digamos, de si son pacientes en el espectro autista o con déficit de atención con o sin hiperactividad, tienen temas sensoriales ahí bien potentes. Entonces hay que adaptar la atención. ¿Se puede? Se puede adaptar la atención, sí, sin duda. Y, por ejemplo, si alguien nos está mirando que tiene miedo de llevar a sus hijos por este mismo tema, porque de repente quizás es la aprensión del papá, de la mamá, de no querer exponer a sus hijos. Cuéntanos cómo sería esa consulta desde que ellos llegan, cómo trabajan con ellos. Sí, mira, solo acotar un poquito antes que igual lo entiendo, que digamos, esta barrera que ven los papás en realidad es real, porque hasta hace muy poco era así, o sea, no sabían dónde llevar a sus hijos. E incluso, como en algún momento también te comentaba fuera de cámaras, nos llegan igual pacientes neurodivergentes adultos, llevan 20, 30 años sin ir al dentista precisamente porque no han encontrado un lugar donde se adapte la atención a ellos. Entonces, mira, bueno, en general, lo primero es que cuando va un paciente neurodivergente a la consulta, igual la recepcionista avisa. Y avisa con la intención de que todos estemos, digamos, preparados y sabemos que viene un paciente en el cual tenemos que conocerlo, ¿cierto? Y tenemos que estar atentos a cómo podemos ir adaptando la atención. Ya, pero ahí el papá, al momento de solicitar la hora, ¿les tiene que indicar? Sí, y la mayoría de las veces lo dicen. Ok. Sí, porque muchas veces llaman como o escriben consultando si es que uno ve pacientes neurodivergentes. Esa es como la pregunta, es como, ¿se podrá tratar? ¿Lo podrán ver? Y ahí uno le dice, sí, por supuesto, no hay problema, y ahí entonces ya queda igual como en el sistema. La primera consulta en general es de acercamiento, ¿ya? Que el paciente vaya, conozca la sala de espera, conozca la consulta. En muchas ocasiones uno no hace nada en esa primera consulta como en la boca del paciente, pero sí le muestras cosas, puedes hacer modelado, ponte tú, que es mostrarle en una boca de juguete, con cepillo, mostrarle las maquinitas. Y también, ahí es importante, en la entrevista que uno tiene con los papás, conocer el perfil sensorial del paciente. Porque al final el espectro autista, ponte tú, que yo diría que es como la consulta más frecuente, tal como su nombre le dice, es un espectro. Claro. No son todos los pacientes, no son todas las personas autistas iguales. Hay algunas, por ejemplo, que les puede molestar mucho la luz, mientras que hay otros que pueden no tener ningún problema con la luz, pero quizás les molesta el ruido, o quizás les molesta que el sillón esté muy para atrás. Entonces, todo eso uno lo va ahí consultando con la idea de conocer al paciente, y en base a eso, tú adaptas entonces la atención, lo que hay que hacer, los tiempos, todo.
¿Eso que tienes ahí qué es? Mira, traje esta mantita, que es una manta de peso, que no sé si las personas que nos están viendo la conocerán. ¿Tú la conocías? No. Ya. Esta manta, bueno, cada vez hay más evidencia, hace poquito se empezó a estudiar, de que sirve mucho para contener a los pacientes, sobre todo cuando hay temas sensoriales. Ok. Ya es como, se siente como un abrazo en el fondo. El paciente está más contenido. Entonces el paciente está en el sillón, sea adulto o niño, uno le pone esto, la mayoría de las veces uno pone la manito abajo y se sienten mucho más tranquilos. Y sabes que se nota mucho la diferencia. Mira. Sí, se nota mucho la diferencia. Y también es parte de la adaptación que nosotros hacemos, pues, y de ir probando igual. De repente hay pacientes que los papás nos dicen, le cargan los sillones, les cargan los cojines en la cama, pero probemos. Claro. Y esta les gusta mucho, por ejemplo. Ya. ¿Ya? Y en ese caso, ¿ustedes le preguntan antes al niño? Sí, ya. Le preguntamos igual. Ya. Te vamos a hacer esto, ¿quieres, no quieres? Claro, o sea, Ya. por ejemplo, a veces es como, mira, tenemos esta mantita, ¿te gustaría probarla? Ya, sí, me gustaría. Ya. O lo hacemos elegir el lado que prefiere, claro. como si prefiere el lado moradito o el celeste. Y en general hay una muy buena recepción. Sí. ¿Los papás siempre los acompañan o el papá espera afuera? Al menos como yo atiendo, Sí. digamos, en la consulta, siempre lo acompañan. Siempre lo acompañan, perfecto. Sí. A mí no me gusta, a veces hay papás que dicen como, ya, entre solito. Yo digo, no. Si usted también tiene que venir. Claro. Sí, no me gusta en realidad atender a los niños solos. Hay lugares que los atienden solos, o a veces incluso en el sistema público igual, por un tema, bueno, de espacios también, y también porque existe la idea como técnica de manejo de que a veces que el niño entre solo puede ser mejor a que entre con los papás porque se contiene como un poco más emocionalmente. Claro. Pero eso es un poco igual, ahí depende del criterio del dentista. Sí, no sé si se contiene o se reprime emocionalmente cuando no están los papás. Sí, pues es más que se reprime, Sí, en el fondo, porque es no verdad. está la figura de apego. Es verdad. Sí. ¿Qué enfermedades o problemas son los que ves con más frecuencia? ¿Son caries? ¿Son la mordida? ¿Qué es lo que más se repite? Sí, mira, lo que vemos en la consulta y a nivel nacional también, digamos, y a nivel mundial, diría yo igual. ¿Ya? Las caries, en primer lugar. En segundo lugar, problemas en las encías. En las encías. En las ya. encías y problemas en la mordida. ¿Y el problema de las encías, por qué puede provocarte eso? Mira, las encías es lo que rodea el diente, Ajá. ¿cierto? Y las encías, cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, una buena técnica de cepillado o una frecuencia adecuada de cepillado, se van inflamando. Sí. No sé si alguna vez les ha pasado que nos estamos cepillando los dientes y sangra O con el hilo, la seda dental. O la seda dental, o que tú ves que las encías están como medias rojas, inflamadas. Eso es una enfermedad de las encías que se llama gingivitis y que si avanza en el tiempo se llama periodontitis porque los dientes se empiezan a soltar. Wow. ¿Ya? De hecho, muchos de los dientes que pierden los adultos hoy en día en nuestro país, yo, por ejemplo, trabajé 2 años en Puente Alto en un CESFAM y allá sacaba, sí, muchos dientes por caries, pero también me tocó sacar muchos dientes porque ya están sueltos. Porque esta encía está tan enferma que después el huesito también se empieza a reabsorber y el diente se empieza a soltar y a veces se pierden. ¿Y esto puede pasarle a un niño con sus dientes de leche? Perder el diente como por el huesito difícil, pero sí el tema de la gingivitis a los niños les pasa. A los niños se le inflaman las encías, sangran las encías, les sale sarro también, igual que un adulto. A veces es necesario hacer limpieza en un niño y eso tiene que ver con técnica de cepillado, realizar una buena técnica y frecuencia de cepillado. Porque es igual, existe un poco la creencia a veces de que no, si, aunque le lavemos una vez al día los dientes, sí, pero no, porque puede no tener caries, pero puede que tenga las encías súper inflamadas. Claro. ¿Me entiendes? Entonces ahí hay que... Por eso es importante entonces la frecuencia del dentista como manera de ir viendo cómo está el estado de la boquita. Sí, de todas maneras. Muchas veces pensamos que al niño no le afecta el tener problemas en su boca, su confianza, su autoestima, pero no es así. ¿Qué ocurre? ¿Qué has visto tú en la consulta respecto a la confianza de los niños? Los niños se dan cuenta. Mira, también me pasa que a veces siento que está como esa creencia de que como es niño, bueno, delante comentábamos igual esto que los dientes de leche no importan tanto y es niño, como que no se da cuenta, claro. ¿ya? Pero la verdad es que los niños sí se dan cuenta, incluso se dan cuenta ya desde que están en el jardín. Empiezan a compararse con sus compañeros y me ha tocado que a veces llegan papás, claro, y me dicen es que se dio cuenta que él tiene los dientes distintos, o por ejemplo pregunta ¿por qué yo tengo los dientes negros y no mis compañeros? Claro que sí. Y eso es por las caries. Claro.
Bueno, ¿y para qué hablar cuando ya este niño va creciendo, ¿cierto? Va pasando a la etapa escolar. Pueden igual a veces aparecer temas en el esmalte, unas manchas bien marcadas a veces hay en el esmalte que son hipomineralizaciones, que igual hace que el diente no se vea liso, ponte tú, sino que se vea como con manchitas, eso igual afecta harto. Entonces sí, es importante, yo diría, en el autoestima de los niños desde pequeños el tema de sus dientecitos. Y también el evitar que lo molesten en el colegio, quizás. Sí, sin duda. De hecho, hace poquito me tocó ver el caso de una paciente de 9 años que igual me impactó mucho, que ella llegó no por caries, sino que por este tema que yo te cuento, que los dientes le salieron con unas manchas así bien marcadas, que son hipomineralizaciones, y le hacían bullying. ¿Viste? Le hacían bullying y para mí fue bien impactante porque en realidad cuando yo le dije que había una solución se puso a llorar. No. Ella y la mamá también. Y bueno, le hicimos el tratamiento ahí que se hace y se fue feliz, po. Se fue feliz y de hecho la mamá después me contaba que igual en el colegio le habían dicho las profesoras que ella había cambiado su actitud, que ahora sonreía. Es que eso que dices tú es importante porque se deja de sonreír por cómo están tus dientes y al final se normaliza y llegas a una edad, no sé, 40, 50, 60 años, que no sonríes. Sí. Y que nunca fuiste al dentista y que incluso también hay una creencia ya cuando son grandes que ya es tarde. Sí, que para qué ya está a altura, si ya lo perdí. Entonces viene desde que son pequeñitos. Sí. Entonces no, sí es heavy. Es heavy el tema de la confianza, la autoestima, la manera en la que te miras en el espejo también. Se deja de sonreír, se deja de sociabilizar. Tienen menos amigos, les da vergüenza tomarse fotos. Están conversando y hay personas que constantemente se están tapando la hojita. Se genera una forma de sonreír sin que se vean mucho los dientes también. Mira. Ya, pero hablamos de que ir al odontopediatra desde los 6 meses, pero ¿hasta qué edad? El odontopediatra en estricto rigor es bebé, preescolar, escolar y adolescente, como para entenderlo de una forma. La adolescencia ahí igual es relativa en el sentido de que hay odontopediatras, ponte tú, que atienden como hasta los 15 años, otros a los 16. Yo en realidad los pacientes más regalones, no sé, como hasta los 17. Pero igual a veces si llama, ponte tú, un paciente ya de 17 años a la consulta, igual puede que se le dé una hora con un odontólogo general. Ya, o sea, como que. Ya, pero en la consulta en la de usted, en el CIS del Sur, si hay una persona neurodivergente que es ya más adulta, que no cumple con este patrón de la odontopediatría, ¿también están preparados para poder atenderlos y ayudarlos? Sí, estamos preparados. Usualmente ahí sí les damos la primera consulta con odontopediatra. Qué importante eso. Sí, con odontopediatra, independiente de la edad, digamos, porque la mayoría de las veces son pacientes que, como ya lo hemos conversado, ¿cierto? Vienen con hartos sustos, hartos miedos, ansiedad, etcétera. Y ahí nosotros hacemos como el primer acercamiento, hacemos el examen. Bueno, en CIS del Sur también podemos tomar las radiografías para ver el tema de las caries. Todo ahí mismo, no tienen que ir a ningún otro lado. No, ahí mismo. Maravilloso. Y gestionamos entonces con el equipo de adulto. Y el equipo de adulto igual es un equipo, bueno, que son todos especialistas, súper abiertos en realidad también a dar sus formas de atención. Y contamos igual con el óxido nitroso, que es una sedación consciente en que el paciente no se duerme, pero sí el paciente está más relajado, entonces cuando hay temas de ansiedad o temas sensoriales igual nos ayuda a tener un tratamiento mucho más amoroso, digamos. ¿Cómo se administra? El óxido nitroso se administra a través de la nariz. Ya se pone una mascarilla nasal que el paciente en realidad lo único que tiene que hacer es respirar por la nariz. No duele, nada. No duele, para que se queden tranquilos que no duele. Es una de las formas de sedación más seguras que existe además. Porque el óxido nitroso, al menos en las dosis que nosotros los usamos los dentistas, es muy amable, interactúa muy poco con órganos del cuerpo, tiene contraindicaciones súper específicas. Que la mayoría de los pacientes son, digamos, candidatos igual a sedación con óxido nitroso y se puede usar en toda edad. Eso te iba a preguntar, ¿en toda edad? Sí. Lo importante es que sea un paciente que sea capaz de seguir órdenes. Entonces a veces nos preguntan, ¿desde qué edad, más que haber una edad, es que sea un paciente que pueda quedarse tranquilo con la mascarilla? Claro. Entonces, ¿cuánto ratito tiene que quedarse con la mascarilla? Depende del procedimiento. O sea, sí o sí la sedación, como para inducirla y terminarla, ocupas más o menos unos 10 minutos solo en eso. Y el resto ya es el procedimiento, digamos, que se va a realizar y todo.
Ya, pero es una muy buena alternativa también. Súper buena alternativa. Me encanta. Ya, Sí. hablamos de mitos o creencias. ¿De qué se habla? ¿De mitos o creencias? ¿De mitos o creencias? Uy, qué difícil pregunta. o las dos acá Yo están hablo de las acertadas. dos. Ok. Hablamos de una de las creencias o de los mitos que porque son dientes de leche no importa. Sí. Ya, otra que puede ser que te hacen sufrir. No, que es muy Sí. terrorífico, que duele. Sí. ¿Qué qué más bueno. encontramos? Que es muy caro. Que es caro, que, bueno, que hay que ir solo cuando duele. Cuando duele. ¿Cierto? Que los niños no sienten dolor como los adultos. También, perfecto. como el dolor de diente. Ya. Como que la gente cree que es como, no, pero si No pasa nada, piola, y en claro. realidad no pasa piola, si a los niños les duele igual. Claro. También tienen infección. Bueno, otro mito, lo que decíamos, que no es necesario cepillar los dientes cuando son chicos, que no hay que usar pasta de diente también, que es igual, es otro tema. Que no hay que usar pasta de dientes. Hay gente que cree que no hay que usar pasta de dientes en los niños, al menos hasta los 2 años. Bueno, antes se decía eso. De hecho, cuando yo estudié odontología, la indicación de pasta de dientes en los niños era desde los 2 años. ¿De verdad? Sí. Ya, pero hoy la pasta de dientes desde que tiene su primer diente. Sí. Desde que aparece ahí el primer ya. dientecito, hay que empezar a usar pasta de dientes. Y uno le lava solo en ese dientecito. Solo en ese dientecito con cepillo. También puedes lavar, digamos, el resto de las mucosas, pues la encía y todo. Claro. Sobre todo cuando ya hay alimentación complementaria, claro. para que no queden restitos, pero sí, se usa pasta desde esa. Ya, hablando de alimentación, ¿cómo influye la alimentación en el estado de mi boquita? La alimentación tiene... Pucha, influye todo el rato en realidad. Por hartos factores. Primero, porque cuando nosotros tenemos una dieta muy alta en azúcares, en carbohidratos fermentables, dentro de los cuales también está el pan, la galleta de soda, los tallarines, porque las personas creen que solo produce caries el azúcar. Claro. Ya no es así. Eso también es un mito. Ya que podríamos decir. Por ejemplo, a veces hay gente que dice, mi hijo tiene caries, pero no come nada dulce, de azúcar, no come claro. golosinas, claro, pero es que come otras cosas. En el fondo, yo siempre, como para explicarlo de una forma simple, trato de decirle a los papás que todos los alimentos en alguna medida nos pueden producir algo de caries. Ya solo que hay algunos que son así como los estrellas. ¿Ya? Claro. Y ahí es donde está el azúcar y es donde están estos carbohidratos fermentables que yo te comento. Entonces, si tenemos un niño que picotea todo el día pan, igual tiene más riesgo de caries. Eso jamás lo había escuchado. Sobre todo cuando es un pan, ponte tú con mermelada, o un pan con miel, o un pan con manjar. En el fondo igual te estás comiendo un carbohidrato con un azúcar. Claro. Que claro, no es una gomita, no es un koyak, pero es azúcar igual. El yogur con azúcar igual te va a producir caries. La leche con azúcar también. El jugo con azúcar, por supuesto. Entonces hay que tener ojo ahí en lo que nosotros igual a veces llamamos como alimentación saludable. Sí. No siempre significa que no nos va a producir caries, por ejemplo. Ya, pero igual es difícil porque todo tiene azúcar. Sí, es todo. Difícil. ¿Pero qué hacemos? El niño puede, por ejemplo, comerse un pancito con manjar sin problema, pero le lavamos los dientes automáticamente. ¿Cómo procede ahí el lavado de dientes? Mira, en realidad el lavado de dientes, que lo hagamos 3 veces al día, está súper bien. Tampoco hay que estar como exagerada lavando a cada rato. No. Incluso se ha visto que por más que nosotros lavemos los dientes, si tenemos una dieta muy rica en azúcares y carbohidratos, probablemente vamos a desarrollar caries. ¿Ya? O sea, no es tan así como que la gente dice, yo le doy muchos dulces y le lavo muchas veces al día los dientes. Ya, eso igual no es tan así. Okay. Pero 3 veces al día que nos cepillemos los dientes, o 2 incluso, pero bien, pero como casi nadie lo hace tan bien, es mejor que lo hagamos 3 veces, estaría bien desde el punto de vista del cepillado. ¿Ya? Ahora la dieta, tratar de controlarla. Mira, yo tampoco soy de satanizar, si yo entiendo que a todos nos gustan las cosas dulces, el azúcar, si eso, y es real, nos gusta y yo nunca les voy a decir que no consuman nada, ¿ya? Pero realmente hay niños que consumen demasiado azúcar. Y chiquititos. Y desde muy chiquititos. Ya, o sea, a veces hay niños que tienen consumo de azúcar y carbohidratos 5, 6, 7 veces al día, ya, que es harto, si tú lo piensas. Pensando en colaciones que podríamos enviar al colegio. Claro. Después lo que llega al comer a la casa. Igual 5, 6, 7 veces al día es mucho. Harto. Lo ideal es que fuera, no sé, una ingesta de 3 veces al día, 4. Máximo 4. O máximo. Ya, torrentar. Ok. Sí. Que si es que tenemos que priorizar un líquido, ojalá sea agua. ¿Cierto? Que ponte tú, si podemos elegir leche blanca en vez de leche con sabor, elijamos leche blanca. Lo mismo los yogures, ojalá un yogur más natural. Claro. Frutos secos, verdura, frutas igual puede ser. ¿No hay problema con el azúcar de las frutas?
No, tiene un potencial cariogénico, pero es más bajo. Ya. O sea, si es que tenemos que elegir, digamos, Entre una dar galleta una y galleta o una fruta, es mejor dar fruta. la fruta. Sí. Ya, históricamente se dice que ir al dentista es sinónimo de miedo, dolor, lo peor. El dentista es lo peor, el peor amigo de todos. Sí. ¿Cómo cambiamos eso para los pequeños? ¿Llevándolo desde chico? Sí, oye, a veces pienso que incluso hay una película, creo, donde el torturador es un dentista. ¿De verdad? No, pero sí, es real. Sí, hay una creencia heavy ahí de que el dentista es muy terrible. Mira, yo creo que la clave de verdad está en ir desde pequeños al dentista. Ya, eso lo llamamos prevención. Sí, si vamos desde pequeños al dentista, nosotros podemos prevenir enfermedades y si es que pesquisamos que hay algo que puede pasar entre un control u otro, podemos intervenirlo a tiempo. Ya. E intervenirlo a tiempo la mayoría de las veces significa hacer un procedimiento simple. ¿Ya? Okay. Entonces, en esos pacientes es muy poco probable que tengamos que poner anestesia, que tengamos que pasar así como las máquinas y limpiar un diente o hacer tratamiento de conducto o sacar un diente, porque en el fondo lo vas a llevar y si es necesario, no sé, le haremos algún sellante, floraciones si es que necesita, limpieza. Eso desde el punto de vista de las caries. Y también podemos ir pesquisando algunos problemas en las encías, como hablábamos, sí, y en la oclusión también, que es como muerde el paciente. Ok. Entonces ahí vamos dando algunas indicaciones, pero yo creo que tiene mucho que ver con eso, con ir acercando desde pequeños a los niños al dentista, que podamos hacer un tratamiento más bien preventivo, educativo, y evitar, digamos, estos tratamientos invasivos que son los que al final a nadie le gustan, sí. Yo lo entiendo igual, sí, es incómodo. Sí, o sea, hay que dejar de ver al dentista lo que hablábamos al inicio, como el que te arregla el problema, sino que el que te va acompañando como el pediatra. Así es. O sea, no siempre vamos al pediatra porque está sin poder respirar, sino que vamos con controles. ¿Cada cuánto uno debería ir al odontopediatra? Mira, depende harto del riesgo de cada niño, ¿ya? Porque cuando llega un niño, como yo siempre digo, la odontología, la odontopediatría no es una receta, no es como que a todos los niños los veamos cada al mismo tiempo. Cada niño tiene características distintas, tiene riesgo distinto de generar caries, enfermedad de las encías, problemas en la mordida, según hábitos y otras cosas. Entonces, hay algunos que uno, ponte tú, los va a citar cada 3 meses. Ya. Otros cada 6 meses. Y otros que son los menos, pero que a mí me ha tocado, igual puede ser una vez al año. Ya, o sea, el ideal sería cada 2 veces al año. Sí, lo ideal 2 veces al año. Desde su primer dientecito. Desde su primer diente. Ya, sí. eso es importante. Sí. Ya, una pregunta que te la hago como mamá. ¿Qué hace uno cuando el niño se quiere lavar los dientes solo? ¿Hay que dejarlo o uno como padre o madre tiene que lavarle los dientes? Ay, esta pregunta es súper buena igual porque hay muchos papás que llegan así como, dígale que se lave mejor los dientes. Ya, sí, pero es un niño. Obvio. Ya, entonces obviamente que la mayor responsabilidad cae en los cuidadores. Ajá. Depende de la edad. A ver, cuando es un niño que es preescolar, yo creo que si es que se quiere lavar los dientes, el que se los lave, pero ahí siempre los papás tienen que volver a lavar. Ok. Ya, o sea, que se meta el cepillo, que juegue, igual está bien, porque en el fondo se va familiarizando con el hábito, con el cepillo, con la pasta, pero sí o sí tienen que lavar los papás. Ya, eso es súper importante. Ya, entonces no nos quedemos con la idea de que no, si él se cepilla 2 veces al día. O por ejemplo, también a veces dicen, no le cepillamos en la casa, pero está casi todo el día en el jardín y allá le cepilla los dientes o se cepilla los dientes. Es igual, hay que tener ojo, porque a veces pasa que las tías en el jardín, que se entiende igual por supuesto, son tantos niños que hacen que ellos se laven los dientes y al final el niño como que se mete nomás el cepillo. Oye, no hay una técnica. No hay una infidencia. La Cele, mi hija tiene 5 años y se lavan solo en el jardín. Y me dice, mamá, yo a veces no me los lavo porque me quiero ir a jugar rápido. Sí, pues sí. Entonces lo hacen. Sí. Y ya cuando son más grandes, digamos 6, 7 años o 5, que a veces empieza un poco más el tema de la autonomía igual, está súper bien igual que lo hagan ellos, pero ahí siempre los papás tienen que repasar también. Ya. El que podamos hacer una buena técnica de cepillado tiene que ver igual con el desarrollo de nuestra motricidad fina. Ya. Y la motricidad fina, los niños terminan de desarrollarla más o menos a los 9, 10 años. Eso significa que por sí solo un niño es muy difícil que haga una correcta técnica de cepillado antes de esa edad. Mira qué buen dato. Sí. Hay niños que lo logran. Pero hay muchos niños que no lo logran y está bien igual, porque no tiene que ver con que el niño no lo quiera hacer, sino que tiene que ver con su desarrollo. Ya, pero ¿qué pasa? Me encanta. Me resolviste mi duda. Pero ¿qué pasa cuando el niño no quiere lavarse los dientes y se genera una pelea? ¿Cómo cambias para que el niño no asocie
lavarme los dientes con que mi papá o mi mamá me reta. Bueno, mira, cuando son chiquititos, Es difícil. es difícil y es difícil igual hacer de otra forma el cepillado. A la fuerza. Yo he visto como un reel que aparece así como, ¿cómo pensaba que sería cepillarle los dientes? Y después aparece como una pelea de dinosaurios. Sí. Ya, la mayoría de las veces es así, po. Y como Hay que hacerlo. nomás. Sí, ahora, ahí igual hay que tener ojo con que muchas veces los papás dicen que se puede traumar o que va a llorar mucho, y la verdad es que la mayoría de las veces no pasa. ¿Podría ser ¿Ya? una creencia eso? Yo creo que podría ser otra creencia también. Mira, la mayoría de las veces el evento para que sea traumático o el llanto para que sea traumático igual tiene que ser sostenido mucho tiempo, que en general tampoco es lo que dura el cepillado. Sí. Y sí, mira, es curioso, pero yo de lo que veo, el cepillado de dientes es uno de los hábitos más difíciles de instaurar. Ahora, igual uno puede empezar a hacer algunas cosas, pues ponte tú, puedes ponerle alguna canción que le guste, Ya. hay aplicaciones en los celulares que te pueden ayudar a hacer más ameno el tema del cepillado. Cuando son un poquito más grandes, ponte tú, pueden ocupar un cepillo eléctrico en vez de un cepillo manual. ¿Son buenos los cepillos eléctricos? Los cepillos eléctricos sirven, sí, mientras sepamos usarlos bien. Ya, porque también otra creencia es que el cepillo eléctrico va a ser como por sí solo la pega. Ah, ok. Ya no es que como se mueve, Sí. hay mucha gente que cree que es como llegar y pasárselo y va a quedar todo Y listo. perfecto, y en realidad no, porque al final igual tenemos que seguir una secuencia, que si no la seguimos, nos va a quedar igual mal cepillado. Y eso lo podrían enseñar ustedes en una consulta. Sí, claro. Ya. O sea, si hay alguien que ocupa incluso, generalmente igual uno le pide a los pacientes que lleven sus cepillos, ponte tú a la siguiente sesión, y uno ve el cepillo, ve cómo se cepillan los dientes, uno hace los cambios que haya que hacer. Pero el cepillo eléctrico me ha funcionado harto con pacientes un poquito más grandes que Ya. no les gusta cepillarse los dientes, pero como que se motivan un poquito más Ya. cuando lo tienen. Pero el cepillo de dientes tiene que ir sí o sí. Sí, po. Una Sí. vez me dieron un ejemplo muy bueno. Sí. Me dijo, si tu guagüita usa pañales y se hace caca, ¿lo vas a dejar con el pañal con caca para que no llore? Sí, Y po, fue como, sí, toda la razón. sí. ¿Cuánto dura un cepillado? Sí. Otra pregunta. ¿Tengo que estar 5 minutos, 1 minuto? ¿Cuánto? Mira, ya cuando están todos los dientes de leche debieran ser de 2 minutos. 2 minutos. Sí, Ya. 2 a 3 minutos ya después cuando tenemos nosotros ya los adultos, 2 a 3 minutos, sí o sí. Ya. Pero Sí. chiquitito, con todos sus dientes, 2 minutos. Sí, unos 2 minutos debieran ser. Sé que es difícil, yo sé que es harto. difícil y sé que me va a tocar a mí ahora también. Sí. Así que ahí quizás pueda darles mejores tips, pero es lo ideal. Nosotros sabemos que tal vez esos 2 minutos no se van a cumplir, pero igual la idea es que no sea, no sé, pues en 10 segundos. Porque Ya. en realidad ahí no alcanzas a cepillar Ya. bien los dientes. Pum. Tiene que haber un orden igual. Hay unos relojitos. Sí. ¿Es como de una arena. buena técnica tenerlo? Sí, es una buena Ya. técnica, sí. Consu, ¿qué pasa con el uso de la mamadera? ¿Amigo o enemigo? Amigo, enemigo, ambas cosas. Ambas cosas, ¿ya? Bueno, hay veces que la mamadera hay que usarla nomás. Sí. ¿Ya? Lo que sí es que lo ideal es que usemos mamadera y chupete, mira, según la evidencia, Ya. hasta el año de vida. 12 meses, primeros 12 meses. Ya. En la práctica decimos hasta los 2. Y sí o sí, eliminarla a los 3. Ya, pero sí eliminar a los 3 la mamadera. Sí, igual que el chupete. Me muero, he hecho todo mal con la mamadera. Ya. Sí. ¿Qué problema nos puede traer? Mira, el chupete, por más que nosotros veamos que es blandito y todo, la verdad es que para la boca, cuando se nos está desarrollando todo nuestro sistema estomatognático que se llama, que todo esto es un obstáculo para un buen desarrollo. Ya. ¿Ya? Que puede, digamos, pasar piola su efecto como hasta los 2 años. Pero si después nos alargamos en el tiempo con su uso, podemos empezar a presentar alteraciones funcionales, ya que tiene que ver con la posición de la lengua se nos queda más abajo, estos músculos no funcionan tan bien, nuestro paladar no crece bien y podemos tener también entonces problemas en la respiración. Y aparte de eso, en la posición de los dientes. Sí. Ya, pero al final la posición de los dientes es como una consecuencia de todo esto funcional también. Cuando hablamos del problema de los dientes, en cómo nosotros mordemos, ahí tenemos como 2 mordidas que son las clásicas que se producen por un niño o niña que ocupa mucho chupete. Que de hecho acá traje unos modelitos para mostrárselos, mira. Ya, que una es la famosa mordida abierta. Yo no sé si la has visto alguna vez en No, algún niño. no. Ya, pero hay papás que lo tienen súper claro. Dicen, no, si mi hijo tiene la mordida abierta. Ya, pero mira, yo por ejemplo usé mamadera hasta muy grande. Ya, Yo tengo la mordida, pero hacia afuera, mira.
Ya como el overjet aumentado, sí. ¿No sería eso? No, no es eso. Ya. La mordida abierta es... Mira, voy a mostrar este otro que tiene el problema al lado, pero si lo miras de frente, los dientes debieran morder siempre los de arriba por sobre los de abajo. Ya. ¿Te das cuenta? Que se cierra la mordida. Y cuando nosotros hablamos entonces de mordida abierta, es porque no se juntan adelante. Eso es uso de chupete. Es esto. Que si lo pones, calza muy perfectamente. ¿Ya? Y ese problema es cuando usamos chupete después de los 2 años. Mira, hay algunos pacientes que se ocupan mucho chupete. Igual por algunas características individuales de cada paciente, podríamos a los 2 años tener mordida abierta. Pero la mayoría de las veces la vemos en pacientes que ya 3, 4 años siguen usando chupete o mamadera. Es muy común ver esto. Wow. Mordida abierta. Lo otro que es muy común ver igual es otro problema en la mordida, que acá vemos nosotros que muerde bien al frente, ¿cierto? Sí. Como dijimos, no hay mordida abierta, pero hay lo que se llama mordida cruzada, ¿ya? Si tú miras cómo mordemos por el lado normalmente, siempre nuevamente, el diente de arriba está por sobre el de abajo. Pero si lo miras al otro lado, está al revés. Claro. El diente de abajo está por fuera del de arriba. Wow. ¿Ya? Y eso nosotros le llamamos una mordida cruzada. Ya. ¿Por qué pasa esta mordida cruzada? Porque cuando nosotros usamos igual mucho chupete y succionamos, nuestras mejillas ejercen una fuerza tan potente hacia adentro que la lengua no alcanza a contrarrestar. Porque tiene el chupete metido entre medio, ¿me entiendes? Hay como un obstáculo ahí. Y entonces nuestro paladar no crece de manera correcta en sentido transversal. El paladar es súper importante, ¿por qué? Porque es el techo de la boca, pero es el piso de la nariz. Ya. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una mordida cruzada, vamos a tener un paladar más chiquitito, que va a significar que igual vamos a tener una vía aérea más pequeñita. Y por lo tanto igual es probable que tengamos un niño que tenga más problemas para respirar, ponte tú, o que empiece a desarrollar en el tiempo una respiración bucal. ¿Roncar, por ejemplo? También puede ser. Ahora el ronquido igual puede tener otras causas igual. La mayoría de las veces es por una vía aérea superior obstruida. Pudiese ser esto, sí, pero también ahí hay que descartar, ponte tú, que hayan adenoides, o amígdalas grandes, o ponte tú pacientes que acá en la región se da mucho, que hay alta prevalencia de rinitis alérgica, o asma, bronquitis, eso igual puede afectar en que el paciente ronque. Ya, entonces, podemos usar mamadera, sí, podemos usar chupete, pero lo ideal es que al año lo dejemos. Lo dejáramos, y si no, a los 2. Máximo. Sí, y si no a todo dar, a los 3, pero ya después de los 3, de verdad que la mayoría de los niños llegan con problemas en la mordida. Ahora, ojo, que también alguien puede estar escuchando esto y decir, pero mi hijo ocupó chupete o mamadera hasta los 6 años y no tiene ningún problema en la mordida. Ya. Recuerden que en salud nosotros siempre hablamos que hay riesgo. Claro. ¿Ya? Y este riesgo también, y en que se desarrolle un problema en la mordida también tiene que ver con características propias del paciente. ¿Ya? Van a haber pacientes que van a tener una estructura facial, muscular, que va a tender a tener más problemas en la mordida que otros. ¿Ya? Pero la generalidad, de verdad, es que llegan con problemas en la mordida. Y yo no uso chupete, pero me imagino que debe ser muy difícil. ¿Cómo podemos ir dejando el chupete con los niños? El chupete es difícil dejarlo. Mira, yo diría que, el tema del chupete es que el chupete, el primer año de vida hay como una necesidad fisiológica de succión, por eso es que debiera ser como al año. En el año se supone que esto ya pasa. Y el chupete, la principal función que tiene es un poco como de calmar, ya de dar bienestar, de dar como contención, etc. Entonces, claro, pasa mucho que el niño se acostumbra, pues que en el momento que siente, por ejemplo, vergüenza o que se siente solo o que quiere dormir, ocupa el chupete. Ajá. Por eso es tan difícil sacarlo igual. Yo sugiero siempre partir sacando, ponte tú, el chupete durante el día, ¿ya? Porque durante el día es más fácil igual poder distraer o contener de otra forma al niño. Y después, yo diría que el más difícil de sacar es como, ponte tú, cuando se quedan dormidos. Ya, eso te iba a preguntar. Supongamos que se toma la decisión de utilizar chupete con tu bebé. ¿Qué es lo ideal? ¿Que lo utilices solo para dormir o en el día? Porque me imagino que en ningún caso es que lo utilice las 24 horas del día. Lo ideal es no usarlo. Yo diría que
Usarlo lo menos posible. Lo menos ya no podría decirte en realidad si es mejor usarlo en el día o en la noche. Ahora, claro, la ventaja de que lo use al dormir es que tú puedes tal vez empezar a trabajar de a poco, que se quede solo dormido con el chupete y de ahí se lo sacas. Claro. Y no lo vuelve a usar más en la noche. Claro. Ya, eso ponte tú podría ser. Pero en realidad yo te diría que la indicación es tratar de usarlo lo menos posible. Lo menos posible. Sí, es difícil cuantificarlo. Y con la mamadera, porque hay niños que toman leche en la noche, que se despiertan, no sé, por mitad de la noche, quieren una leche, y ya, uno no los vaya a levantar a lavarse los dientes. Pero ¿qué pasa si toman leche en mamadera y la dejan? O sea, no se quedan con el chupete jugando. También es algo que debemos evitar, o sea, no leche en la noche con mamadera. Lo ideal sería, claro, no leche en la noche con mamadera. Ya. Desde esa edad. Desde esa edad. Pero más que nada por el tema de la succión al final. Ya. Ahora, otra cosa importante con el tema de la mamadera que yo me he dado cuenta en estos años, digamos, atendiendo niños, es que muchas veces como que los niños no quieren dejar la mamadera, igual un poco de regalones. Ya, a ver, está el tema por un lado de que yo entiendo que es más cómodo, que a veces los papás prefieren como filo, se despierta en la mañana y le ponemos una mamadera o vamos en el auto y le damos la mamadera. Claro. Pero también hay una parte importante que tiene que ver con, yo me he dado cuenta como con ir asumiendo de que igual el niño va creciendo. ¿Ya? Y que el niño quiere crecer igual a veces y lo dejan como súper pegado con la mamadera y este niño en general tiene un perfil de ser como un poco más guagua. Claro. ¿Ya? Entonces también yo diría que ahí hay un tema como de entender que la mamadera sí podemos usarla, pero es una necesidad que tenemos cuando somos muy pequeñitos. ¿Ya? Desde los 2 años un niño ya tiene la capacidad de poder tomar en taza. Sí. Y sin derramar. Ya que antes derrama, entonces por eso puede ser más cómodo la mamadera. Entonces, claro, desde los 2 años yo diría, ya lo ideal sería como no usarla. Y si vamos a tomar leche en la noche, que sea en un vasito. Perfecto. Sí. Y con el chupete, ¿cuál es el chupete como menos malo para alguien que toma la decisión de dar chupete a su bebé? Sí, esa igual es una muy buena pregunta. Mira, la evidencia dice que en realidad el mejor chupete son los que se llaman los ortodóncicos. ¿Ya? U ortodónticos, que tienden a ser muy planitos. ¿Ya? Este, de hecho, tampoco es como el más plano que existe en el mercado. Okay. Existen unos que tienen el cuello más flaquito que este y que esta zona es más plana. Ya, al ser el cuello más flaquito y esta zona más plana, se dice que podríamos disminuir la prevalencia de la mordida abierta, porque al ser más flaquito el cuello, en el fondo vas a tener un obstáculo más chiquitito, y al ser más plano, permitiría que la lengua pueda contrarrestar mejor esta fuerza de las mejillas. Perfecto. Entonces podríamos tener menos riesgo de desarrollar estas maloclusiones. Pero aún así, aunque usemos ese chupete, igual hay que tratar de eliminarlo lo antes posible. Lo antes posible. Ahí igual hay otro dato, ponte tú, que hay muchas personas que usan portachupete. Y que están a la mano todo el rato el chupete, sí. Sí, lo ideal es, en la medida que podamos, no usar portachupete precisamente por eso, porque si no el niño se acostumbra a andar con su chupete, pues ahí a libre demanda, a diferencia que si lo pide, por ejemplo. O podemos quizás tratar ahí de manejar un poquito más eso. ¿El dejar el chupete es algo que también pueden tratar con un odontopediatra en consulta? Sí, se puede tratar, pero en general nosotros, bueno, podemos dar algunos tips, igual ahí hay que ver cómo es la dinámica familiar que existe, en qué momento se usa, y según eso también podemos ir dando sugerencias de cuál podemos partir dejando, qué podríamos hacer, que en el fondo tiene mucho que ver con contener o distraer al niño al final. Claro. Como para que se olvide de su chupete. También a veces lo que hacemos, ponte tú, es como decirles que lleven el chupete a la consulta. ¿Ya? Entonces como que entreguen su chupete y conversar igual con los niños, sobre todo cuando ya son un poco más grandes, igual los niños entienden. Con la mamadera a veces me pasa que yo hablo con ellos y las mamás me dicen, yo no sé cómo lo hizo, pero llegó a la casa... No sé qué tiene usted, pero llegó a la casa mi hijo y botó al tiro en la mamadera. Ya cuando son más grandes uno igual puede como razonar más con ellos. Ya. Con respecto a los dientes, que ahí me acordé con tus dientes, ¿cómo se lavan los dientes? Los dientes, ¿cómo se lavan? Mira, voy a mostrar en esta boca que es un poquito más grande. ¿Ya? Porque esta boca es de dientes definitivos y estas son de dientes de leche, pero prefiero mostrar para que vean mejor. Ya. Y recordar que los dientes se lavan desde el primer diente, no hay que esperar tener dientes definitivos. Desde el primer diente. Ya, mira, lo primero aquí que quiero que veamos es el tema de los cepillos. ¿Hay distintos cepillos? Hay distintos cepillos, pero mira, ahí lo primero, romper la creencia que
no lo traje porque se me quedó, pero el dedal de silicona, ¿Ya? ya que a veces lo regalan, de hecho también en el CESFAM o en clínicas dentales, nosotros ponte tú lo vendemos. El dedal de silicona, por más que parezca un cepillo, no es un cepillo. ¿Y para qué se usa un Para dedal? las encías, Ya. para la lengua, pero no es para el cepillo. Perdón, no es No, para pero- los dientes. Ok. Ya, aunque sea un diente de leche, nosotros tenemos que usar un cepillo de dientes. ¿Y hay un cepillo de dientes para cada como etapa o da lo mismo? Sí, mira. Ya. Acá no hay ningún conflicto de interés de marca, por si acaso, para que sepan. Nadie me paga por esto. Hay cepillos que son para más bebés, Ya. ya. Algunos que son, bueno, para bebés, para preescolar, y otros que son ya para edad escolar, ¿ya? Dependen, si se fijan, acá lo que va variando es el tamaño. Ajá. Sí, los de bebés son más pequeñitos y ya a la medida que vamos creciendo van siendo más grande el cepillo. Ahora, cosas importantes al momento de comprar un cepillo. Ya no se dejen llevar a veces por el cepillo más estrambótico, más producido. La verdad es que el cepillo, mientras más simple es, yo diría que mejor. Ya. Ya, cosa importante que tenga un mango recto, que sea fácil para tomar para ustedes, para los que son papás, para que el niño también pueda tomarlo. Y ojalá que las cerdas sean lo más rectas posibles. Ah, perfecto. Ya, Es lo un más buen rectas posible. La marca Vitis, ponte tú, trae como un pequeño zigzag. Sí. Pero hay algunos cepillos que yo he visto de otras marcas que, ponte tú, traen las cerdas como de fuera a una altura y las de al medio súper abajo. Ya, eso lo evitamos. Eso ojalá evitarlo, Ya. porque piensen que es lo mismo como cuando estamos pasando una escoba. Es lo mismo, o sea, piensa tú que pasáramos una escoba que solo como que choque bien con el piso, toque bien el piso, como la periferia y al medio no llegue. Claro. Ya, o que tengamos que empujarlo para que llegue, nunca va a quedar bien limpio. Ya, entonces tiene que ver un poco con eso, con que ahí nos aseguramos que el cepillado sea más eficiente. Ya, entonces como ojo con eso. Ahora, otra cosa importante es que hay algunas... Ponte tú, hay un kit en la farmacia que venden que trae esto. ¿Qué es eso? Ya esto dice, esa cajita, que sirve para lavar los dientes. Y no sirve para lavar los dientes. Esto en realidad es algo que nos puede servir para las encías, para algo sensorial, ponte tú, porque si lo tocas es como de silicona. Pero no es un cepillo, Ok. ¿ya? Un cepillo siempre va a ser solo estos que van a tener cerdas. Ya. Y también quise traerlo porque hubo un tiempo que hartos papás me preguntaron, hartas mamás me hablaban, porque me salió mucho de publicidad en Instagram, Ya. que decían que era un súper cepillo de dientes y súper fácil de usar. Claro, que la idea es que el niño lo muerde y se lo mueve. Ya. Que sí, súper bien que el niño participe, pero en realidad, si te fijas, igual es de silicona, como es de silicona no nos va a lavar bien los Sí. dientes, y con esto no es posible tampoco tener una técnica de cepillado. Ya. O sea, esto Para- eliminado. Ya, así que siempre que vayan a empezar la higiene oral, tiene que ser con un cepillo de dientes. Ahora, lo otro es que hay que usar pasta de diente también, ¿Desde el primer diente? desde el primer diente. Ahí algo importante es que comercialmente las pastas, y yo traje estas dos nuevamente sin ninguna intención, pero para que estas dos, ponte tú, si tú te fijas, hay una que dice para mayores de 2 y otra para mayores de 6. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los papás dicen, es que le buscamos pasta, pero no encontramos ninguna para tan bebito. Y la verdad es que esto es como una clasificación, yo diría más bien comercial. Lo ok. que no tiene que importar es ver la cantidad de flúor que trae la pasta. Esta pasta, ponte tú la naranja, trae 1000 partes por millón de flúor y esta trae 1450. Nosotros cuando tengamos que elegir una pasta, sobre todo para un niño preescolar, la mayoría de las veces tenemos que elegir de 1000 o 1100. Ojo que hay algunas que traen menos flúor y esas la verdad es que la evidencia ha demostrado que no sirven de nada. Para eso no la uso. Sí, de hecho antes existía muchas, ponte tú, las de 550 partes por millón o 450 y esas, claro, después se vio que no tenían ningún efecto real. ¿Y esas las venden o es Mira, difícil encontrarlas? hace un par de años, sí, la verdad, te mentiría que te dijera que fue hace poquito, me llegó una mamá que le habían dado una en el jardín y tenía 450 partes por millón de flúor. Ya, pero en el caso de seleccionar la pasta de diente, no importa la marca, sino que importa el flúor. Sí, no importa tanto la marca, Ya. importa más el flúor, ahí igual pueden ir probando la que más le gusta a sus hijos, pero la parte de los ingredientes tienen que fijarse cuánto flúor trae. Ya. Entonces, cuando nosotros empezamos a lavar los dientes, al aparecer el primer diente, compramos un cepillo y buscamos una pasta que tenga 1000 o 1100 de flúor. Ok. Después, en la medida que el niño crece,
podemos ir cambiando la pasta o incluso igual podríamos mantenerla de 1000 o 1100, ahí depende igual de la indicación que dé cada dentista según el paciente. Vamos entonces ¿Cómo se lava? Espérate, y antes otro tip que me acabo de acordar. Cuando nosotros tenemos los dientes, cuando los dientes de leche están apareciendo en la boca, lo que tenemos que, la pasta que usamos es muy poquitita, ¿ya? De hecho, cuando están solo los incisivos, que son como los dientes de adelante, se dice que hay que usar medio grano de arroz crudo de pasta. Poquito. Muy poquito. Y crudo, además, porque el arroz cuando uno lo cocina queda, y cuando ya salen las muelas de leche, un grano de arroz crudo. Ya. Y hay muchos papás que se preguntan cómo lo hago para saber, calcular bien y todo. Y hay un tip que nosotros hartas veces damos, es que le hagan un hoyito a la tapa metálica de la pasta. ¿No es que uno abre la pasta? Sí. Le hacen un hoyito con un chinche, puede ser, y ahí la van... ¡Ay, qué buen tip! Muy bueno. Un hoyito pequeño, sí. Espérame. Necesito toser. Pause. No sé qué me pasó. Empecé como a ponerme así como el ojo lloroso, no sé qué me pasó. Como que... Te emocionaste con el lavado de dientes. Mira qué buen tip. Hoyito pequeñito. Hoyito pequeñito, sí, porque si no van a... Y ahí la pasta dura harto tiempo, sí. ¿Estas pastas de dientes se encuentran en el mercado o hay que ir a algún lugar específico? Se encuentran en el mercado en general, en la farmacia. Hay algunas marcas que venden solo en las farmacias, pero hoy en día hay algunos supermercados en realidad como el Jumbo que las tienen casi todas. Ya, pero yo vi por ejemplo unos cepillos que tienes ahí que viene marcado un color distinto en las cerdas. Ah, ya, eso se supone que es para porcionar la pasta. Ah, con eso también lo podemos ahora, acá igual es harto. Sí, eso te iba a decir. En este que es para bebito, igual yo le echaría menos. Ah, ya, ok. Este que es ya para niños escolares, está bien porque se dice que ahí hay que usar más o menos el tamaño de una arveja. Entonces este, si te fijas, estaría bien. ¿Y cómo nos lavamos los dientes? ¿Cómo un correcto lavado de dientes? Acá igual, mira, hay dos formas. O sea, hay algunas personas que dicen que lo ideal sería con barrido, ¿ya? Es decir, haciendo este movimiento. Ajá. Pero la verdad es que en la experiencia, yo lo que he visto en la consulta que mejor le funciona a los papás y que queda como más limpio es en redondo. Entonces, bueno, si te fijas tenemos el diente y ahí tenemos una línea, ¿cierto? Sí. Que es donde se une como el diente con la encía. Entonces lo ideal ahí siempre es que hagamos un movimiento en redondito, siempre limpiando muy bien esa unión de la encía con el diente. Perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Primero, porque es precisamente en esa unión donde se acumulan los restos de comida y después hacen que esta encía se inflamen. Y segundo, porque en los niños sobre todo es muy frecuente ver caries en esa zona de los dientes. En esa zona de los dientes o de las muelitas. Ya, eso jamás lo había escuchado tampoco. Sí, entonces, cuando tenemos solo los dientes de adelante, sería hacer un movimiento así en redondito, ¿cierto? Limpiando bien sus dientecitos. Después arriba lo mismo en redondito. Ok. Y siempre subiendo un poco el labio. ¿Por qué? Porque cuando los bebés son pequeñitos, ¿cierto? En general el frenillo labial, que es esto que tenemos aquí, tiende a estar súper como pegado a la encía, entonces a veces como que el labio invade un poquitito. Ya. Entonces si nosotros no subimos el labio, a veces limpiamos la mitad del diente. ¿Ya? Entonces la idea es subir el labio, llegar bien arriba con este cepillado en los 4 dientecitos de adelante y después hacer sí o sí un barrido por atrás. Por atrás. Ojo que las caries pueden salir aquí en todos lados también. Hay caries que salen por detrás. Después cuando tenemos muelas, tenemos que incorporar las muelas. Si ustedes se fijan, las muelas tienen lo que se llaman los surcos. Sí. Sí, que son como esos caminitos y en esos caminitos se nos queda metida comida y también pueden salir caries. Ya. Entonces ahí nosotros hacemos el mismo movimiento en redondito por fuera. Después en los surcos hacemos para adelante y para atrás. Y luego por dentro en lo posible igual un barrido. ¿No se repite pasta de dientes? ¿No vuelvo a aplicar pasta de dientes? No. No mojas el cepillo antes de echar pasta de diente. Eso es un tip. No mojas el cepillo antes de echar. No mojas el cepillo, lo usas y después simplemente el cepillo lo limpias y lo guardas, pero tampoco es necesario enjuagar
ni sacar el resto de pasta que queda, porque precisamente esa es la idea de usar poquita pasta, po. Es que si queda algo dando vueltas, igual no pase nada. Ya, pero tú te aplicas pasta en el cepillo, ¿lo esparces en tus dientes? ¿O puedes esparcirlo y eso es un poco a gusto del consumidor, la verdad, no está tan descrito. Y no enjuagar al final, los adultos, nadie, digamos, que eso es muy típico. Bueno, todos crecimos, yo creo, con el vaso de agua como para enjuagarnos, y eso hoy en día se ha visto que no es lo ideal, porque finalmente lo que hacemos ahí es botar la pasta que queda y un poco disminuimos el efecto igual de la pasta. ¿Y la lengua se limpia? Sí, la lengua se limpia siempre igual al final. Yo siempre digo, la lengua es como una alfombra. Ya, o sea, tiene la capacidad de guardar mucha comida y bacterias. Entonces, la idea siempre es que esta lengua podamos ir limpiándola para que vayamos, digamos, bueno, desechando estos restos de comida, de bacterias, y también por un tema de aliento. Muchas veces los niños tienen mal aliento y tiene que ver con su lengua y también a veces con las encías. ¿Y se limpia con el cepillo de dientes también? Con el mismo cepillo. Lo ideal es que tú lo limpies de la pasta y con agua lo pasas de atrás hacia adelante, Arrastro. Igual existen limpiadores de lengua, ¿ya? Ahí también un poco a gusto. Pueden comprar si quieren, pero igual lo pueden hacer con el cepillo. ¿Y el paladar se limpia? No. No, o sea, una buena higiene es los dientes como nos enseñaste y la lengua. Okay. Ahora, otro paso que hay que agregar idealmente cuando el niño ya está un poco más grande es ocupar también seda dental. ¿De qué edad? Mira, nuevamente, más que una edad, yo diría que es desde que logremos primero establecer el cepillado, porque va a ser súper difícil que nosotros podamos pasar seda dental en un niño que no, con suerte podemos cepillarlo. ¿Ya? Así como siendo bien en la práctica es muy difícil. Pero si tenemos un niño que coopera, ponte tú, ya tipo 3 años, podemos empezar a pasar sin ningún problema la pasta. O antes incluso si coopera. A los 2 años ya están todos los dientes de leche en boca, que son 20. ¿Ya? Como ahí el tip, que son 20 dientes de leche. Si después de esa edad, más o menos, ya tenemos un niño que coopera, podemos empezar a usarla. ¿La usa el niño o uno como adulto también le tiene que pasar la seda dental? No, siempre uno como adulto. ¿Ya? O sea, no hay nada que nosotros podamos dejar en manos de los niños, ¿ya? Porque esta responsabilidad es del adulto. Y para usar seda, muchas veces pasa, claro, que los papás, está la típica seda dental en la casa, ¿cierto? Que es el hilo ese que uno corta un pedazo gigante y la boca de los niños es tan chiquitita que obviamente es difícil pasarla, ¿ya? Entonces ahí es donde es súper práctico buscar de estos aplicadores de seda dental, ¿ya? Que vienen, hay distintas marcas, por ejemplo, esta marca en particular trae como monitos de colores que le puede ser más atractivo a los niños, y la idea es que vayamos pasándola donde los dientes topan. Ya, pero esto es después del cepillado o antes del cepillado. Es antes. Antes del cepillado, Cuando son más pequeñitos, usualmente nos vamos a enfocar en establecer el cepillado de dientes con pasta. ¿Ya? Cuando ya está eso. Cuando ya está eso y nosotros vemos que nuestra hija ya coopera, lo ideal es que incorporemos el uso de la seda dental antes del cepillado. Perfecto. ¿Ya? Cuando una vez al día está bien. No es necesario no es necesario en cada cepillado. El de la noche usualmente hay un poquito más de tiempo que en la mañana, que andamos todos medios apurados. Idealmente todas las noches. Si es que nos cuesta mucho incorporarlo, ya, noche por medio. Y eso se usa y se bota. Se usa y se bota. Entonces ponte tú lo vas pasando así como un serruchito, ¿ya? La idea es traspasar donde los dientes topan. Y aquí no nos pasó tanto por el modelo. Claro. Y de ahí lo desplazas y lo sacas. Te van a quedar restitos de comida aquí que tú puedes ir limpiando bajo la llave. Y pasas nuevamente al de al lado y lo vas haciendo así. ¿Esto se hace en todo, incluyendo las muelas? Sobre todo en las muelas, diría yo. Sobre todo en las muelas, perfecto. En las muelas. Es muy frecuente que a los niños les salgan caries entre las muelas. Y son caries que de verdad que parten muy pequeñitas y de repente se rompe el diente. Wow, Como que van así muy piola avanzando y de repente ya se rompe. Entonces, lo ideal es que esto nos pueda ayudar a las caries y también a las encías. ¿Y por qué a las encías? Porque cuando nosotros realizamos el cepillado de dientes, en general el cepillo no logra ingresar bien en la zona interproximal que se llama. ¿Ya? Entonces ahí igual quedan restos de comida que inflaman la encía. Perfecto. O sea, eso es un correcto cepillado y dijimos 3 veces al día. Y si no, a todo reventar 2. Sí, así no a todo reventar 2.
El cepillado más importante es el que nunca tenemos que transar, ni en niños ni en adultos, es el de la noche. Acostarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, para entenderlo de una forma súper simple, yo siempre digo, cuando nosotros dormimos, nuestra boca también se duerme. Al dormirse nuestra boca tenemos menos saliva. Ya la saliva, uno de los factores que tiene es ser un factor protector de la boca. Una de las funciones, perdón, Mira. es ser un factor protector. Entonces, si tenemos menos saliva en la boca, todos estos restos de comida que quedan con las bacterias, es como que pueden atacar más fácilmente los dientes, las encías y todo. Perfecto. Entonces, lo ideal es que nunca nos vayamos a dormir sin lavarse los dientes. Ahora, si hay algún niño que durante la noche toma mamadera, lo ideal es que obviamente en la mañana sí o sí haya un cepillado. Y ojo que no pasa lo mismo sí con la lactancia materna, que eso igual es bueno mencionarlo. Durante varios años existió la creencia de que la lactancia materna, que la leche materna producía caries, y hoy en día se sabe que no es así. ¿Ya? Entonces siempre tenemos que tener en consideración que sobre todo cuando hay mamadera con fórmula, ponte tú, o con leche con algún agregado, es que tenemos que poner más ojo. Me encanta. Pero si es mamadera con leche materna, el riesgo baja un poquito. Baja el riesgo de caries, pero igual está el de las maloclusiones. Ya, pero ponte tú, la mamá que da pechuga en la noche no se tiene que preocupar de que hay que lavarse los dientes a cada rato. No. Ya. No, en la noche. En la noche. En el día igual, si es que el niño ya está comiendo y todo, hay que hacerlo. Y también para formar un hábito. Sí, también para formar un hábito, sin duda. ¿Dónde podemos seguir aprendiendo este tema? Cuéntanos dónde está la consulta, dónde te encuentran, en redes sociales. Sí, mira, en redes sociales tengo el Instagram, doctora Consu odontopediatra, donde igual ahí estoy siempre, subiendo información, algunas cosas que hago, dando tips igual, o de repente en base a consultas que llegan, grabo historias donde podemos ir aprendiendo. La consulta está en Trizano 443, se llama CIS del Sur. Yo pronto me voy de prenatal, pre y postnatal, pero igual hay 2 odontopediatras más que trabajan en este momento ahí que por supuesto están dispuestos a recibirlos con mucho cariño. Un tip, Cami, que me gustaría decirte que se me olvidó es que la lactancia materna igual se ha visto que no produce problemas en la mordida. Por si acá. No produce problemas en la mordida. No, la lactancia materna no. O sea, también es un mito que antes te decían que sí. Sí, de hecho, también cuando yo estudié, decían que si había un niño que tenía lactancia materna y maloclusión, o sea, que si había un niño que se alargaba mucho con la lactancia materna, se le iba a producir maloclusión, y hoy en día igual se sabe que eso no es así. No es así. Ya, como para que se queden tranquilas igual las mamás si es que tienen lactancia materna, porque muchas veces llegan como bien afligidas a la consulta. Todavía lamentablemente hay algunos profesionales que no están tan actualizados y les dicen es que su hijo tiene caries porque usted le está dando leche, ¿no? Y en realidad no es así. Yo no, se siente horrible. Se ha demostrado además que los beneficios de la lactancia materna son muchos, que no, bajo ningún motivo algo así justificaría suspender la lactancia materna. Oye, no sé si tiene que ver, pero cuando están saliendo los dientes y molesta la encía, ¿se puede algún tip para eso? Sí, que esa igual es una muy buena pregunta, Cami, porque lo primero es lo que no tenemos que usar. Ya, ponte tú, a veces uno va en el auto y no sé si alguna vez han escuchado la publicidad Calmatol. Calmatol. Ay, es como un gel que se usaba antes, ¿o no? No, esa era como la miel de bórax, creo. Pero yo me acuerdo en nuestra época era como una cosa que No, pero ese era el Calmafta, que era como anestesia tópica. Sí. Mira, anestesia tópica que se vende en la farmacia no hay que usar. Ya, el típico nombre que yo recuerdo es una que se llama Calmafta, que no sé si todavía existe, pero que en el fondo lo que hacía era como anestesiar la zona. Sí. ¿Por qué no? Porque se ha visto que puede ser tóxico, porque en el fondo el niño, el bebé se está tragando ese anestésico. Claro. Hay una publicidad en la radio, que la otra vez de hecho mi papá me la mostró, de Calmatol, que es un jarabe, ¿ya? Un jarabe. Ese jarabe igual puede ser tóxico para los niños, así que está contraindicado. De hecho, según entiendo, tiene opioides también, que eso igual es como una droga, básicamente. Entonces no hay que darla a los niños. Lo que podemos usar son mordedores, que son los mordedores que uno mete en el refri, ponte tú, como para la inflamación. Podemos usar igual helados de leche materna o de fórmula. Oye, antiguamente se usaba el cochayuyo. Si eso lo ideal es no. El tema del yodo y la sal, me imagino. Sí, la sal, todo eso lo ideal es que no. Y otra cosa que venden hoy en día en la farmacia, que es un fármaco que se llama Gengigel, que es ácido hialurónico. Entonces no es tóxico como los anestésicos que usábamos antes, y como nosotros tenemos ácido hialurónico en nuestro cuerpo,
ayuda como a que sea más rápido este proceso. Perfecto. Sí. Ya, pero sí podemos utilizar los heladitos de fórmula, mira, no tenía idea, o leche materna, y estos geles que se congelan. Sí, de todas maneras. Me encanta. Ya, un mensaje final para quienes te ven hoy. ¿Qué quieres decirle a esas madres, padres, más mujeres nos van a estar mirando más hoy? mujeres. Mira, yo creo que es que, bueno, si es que están en casa y todavía no llevan a su hijo al dentista, lo lleven, que dejen tal vez atrás sus miedos o inquietudes que puedan tener. Llevar a su hijo al dentista va a tener múltiples beneficios, desde acercarlo más al ambiente odontológico, que crezcan sin miedo y también que vayan creciendo sanos, que los vayamos acompañando en su crecimiento, que en el futuro no sufran de sus dientes. Sí. Oye, y algo que no tocamos para poder cerrar, que cuando uno va de manera como preventiva, ahorra plata. Oye, sí, eso igual es un súper punto. Sí, bueno, está la creencia, igual es un poco real, de que el dentista es caro. Claro. Hay pocas cosas igual que cubren la atención dental privada, no es como otras atenciones en salud. Pero la verdad es que si nosotros vamos al dentista, no sé, 1 o 2 veces al año, probablemente solo tengamos que hacernos limpieza. Sí. Y ponernos flúor y quizás un sellante. Ya, y listo. Y eso no te sale más caro que lo que tal vez te saldría ir a un médico. O llegar a un tratamiento de conducto. O llegar a un tratamiento de conducto, eso, o ponerte un implante. Entonces yo creo que igual ahí hay que verlo como desde esa perspectiva, que al final, si nosotros vamos al dentista, a los controles, tenemos un tema preventivo y finalmente igual de ahorro económico. Sí. Es verdad que sí. Sí, es un tema de ahorro económico importante. Ya, me encanta. Muchas gracias por todos los tips. Oye, que te vaya excelente Gracias en tu pre y postnatal. Después te vamos a ver enseñando todo con una guagüita. Ahí todos esos tips que se vienen con una guagüita. El mayor de los éxitos y muchas gracias. Gracias, y yo siempre digo, ahora me van a ver a mí sufrir porque cuando esté haciendo la guerra del dinosaurio con mi hijo. Así te vamos a ver. Pero ahí eso va a venir entretenido porque va a haber mucho contenido, me imagino, en tus redes sociales ahí, sí, como desde ese lado. Y también les voy a pedir tips a ustedes. ¿Qué les ha resultado? Porque una vez habla desde la teoría, pero claro, obviamente la práctica es distinto. Ya, y lo último, la red social del CIS del Sur, no me dijiste, ¿cuál es el Instagram? Sí, odontología.cis del Sur. Y ahí está toda la información si alguien se quiere atender. Toda la información, que no es solo atención para niños, por si acaso, tenemos también un equipo completo de especialistas para adultos. Ah, perfecto. Es finalmente una clínica que la idea es poder atender a toda la familia. A toda la familia. Sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Aprendiste muchas cosas del cepillado de dientes?